Estás escuchando radioadiccioncristiana.com.mx, una adicción que te hace bien. Teléfono de contacto 1937-4823 y 1522-3508, Lada 0181. WhatsApp 811-555-9932. Facebook oficial, diagonal Radioadicción Cristiana. Correo electrónico evahildo@radioadiccioncristiana.com.mx. Consulta nuestra programación y sigue escuchando radioadiccioncristiana.com.mx. Transmitiendo desde Santa Catarina, Nuevo León, México. Gracias, Señor, porque tú has puesto tu mirada sobre nosotros en esta noche y tú nos amas tal y cual somos cada uno de nosotros. Queremos serte fieles, Señor. Mírame, tú me conoces bien, pues del polvo de la tierra me creaste, soplaste en mí ese aliento de amor que me dio la paz, la vida y el perdón. Cuando solo me hallé, siempre estabas ahí. Si te necesité, no me fallaste. Tú me viste llorar en mi soledad. Cuando nadie me amó, tú siempre me amaste. Tú me amas como soy. Yo perfecto nunca fui, pero yo te conocí. Recibiendo tu perdón, tu poder me transformó. Ay, cocha. Hola, amiguito. Te saluda el payaso Cristiano Chocolate de Chocolate y Mamá Eva. Puedes contactarnos a través de WhatsApp 811-555-9932, 811-555-9932, o envíanos un inbox. Escríbenos en la página oficial de Facebook de Radio Adicción Cristiana, facebook.com/Radioadicción Cristiana, o escríbenos al correo de la radio evahildo@radioadiccioncristiana.com.mx. Dile a tu papá y a tu mamá que te inscriban completamente gratis en la iglesia infantil en línea. Sí, en la iglesia infantil en línea de Chocolate y Mamá Eva. Vas a poder jugar, vas a poder descargar música, descargar clases, y no importa si eres un niño grandote, si eres maestro de escuela dominical, pastor o trabajes en algún ministerio, también puedes inscribirte y ser parte de la iglesia infantil en línea. Recuerda, Chocolate y Mamá Eva son los pastores de la primera iglesia infantil en línea en Latinoamérica. Y no te pierdas los cultos en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana a través de radioadiccioncristiana.com.mx. Dios les bendiga, muy buenas noches. Voy a pedirles que a ustedes que nos escuchan a través de Radio Adicción Cristiana, que no se desconecten. Vamos a estar en contacto a través de WhatsApp, a través del Facebook de Radio Adicción Cristiana. Y pues los invitamos desde hoy a este programa del día martes, donde tenemos capacitación y adiestramiento cristiano, donde vamos a tener temas interesantes, y pues estamos contentos de que se estén conectando con nosotros en la transmisión, y mientras aquí en la iglesia ya nos estamos preparando para este tema que tenemos ya aproximadamente 3 semanas que estamos viendo acerca de Jezabel, y vamos a hacer una oración aquí en la iglesia para iniciar. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permite, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, para
para entender y comprender, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, para entender y comprender, papá, cómo está operando, Señor, este espíritu de Jezabel en las iglesias, papá, aún en los ministerios, papá, de hermanos y de hermanas, papá. Hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos entender este espíritu, Señor, que está operando en la actualidad y que operó, Señor, también en la historia, Señor, en tu palabra, Señor Jesús. Gracias. Amén. Bien, pues estamos transmitiendo ya a partir de hoy también a través de la radio para que quede ahí grabado y los que estamos aquí en la iglesia podamos volver a escuchar las predicaciones, descargarlas y compartirlas con la gente que está allá en casa. Platicábamos hace algunas semanas acerca de los sellos de Jezabel. No sé si se acuerdan del sello de la manipulación, que el sello de la manipulación pues es una de las bases, no es la raíz realmente de Jezabel, sino que es solamente una de las bases. Después vimos el sello de la destrucción, cómo opera en la destrucción de las familias, cómo este espíritu de destrucción también es un espíritu que acompaña a este principado de Jezabel. Después vimos el sello número 3, que era el sello del odio, una operación en contra de la estructura de autoridad, es decir, de las cabezas. Que se acuerdan que estaba por ahí Mimi comentando de las cabezas, cómo cortamos las cabezas y todo eso, pero aquí estamos hablando cómo este espíritu opera en contra de las cabezas, pero de autoridad, no en contra de las cabezas de espíritus inmundos operando, sino que en las autoridades. Después vimos el número 4, el sello de la castidad, que opera en contra de los matrimonios, que lo vimos solamente de una forma superficial. Y después vimos el sello de fornicación, que cómo opera para corromper el cuerpo, que ahí en este sello de la fornicación, pues hablamos de las problemáticas en los jóvenes o adolescentes a través de la pornografía o masturbación, y lo tomamos de una forma superficial, pero hoy vamos a profundizar sin tocar tanto el tema. Vamos a ver este asunto espiritual. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Dice en el nombre de Jesús: Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó de Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaná 22 años. Después Primera de Reyes 16:30 dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Después el 31: y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Número 32: y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Si se dan cuenta, ahí nos habla de que Acab empezó a provocar, vamos a decirlo de esta manera, empezó a provocar a Dios con sus prácticas que hizo después de que se unió con Jezabel. Estos versos nos dejan ver cómo le fue incubado el espíritu de Jezabel a Acab. Estamos hablando, o vamos a hablar ahora sobre el sello de la incubación jezabélica. Este sello de la incubación jezabélica es aparte de los 5 sellos que acabamos de mencionar. Si profundizamos en la palabra, nos damos cuenta que estos versículos nos hablan de que a través de esa relación
de pareja o amorosa, fue incubado en Acab un espíritu, fue incubado o fue traspasado a él prácticas de otra familia. Si recordamos, el papá de Jezabel, pues era un adorador de Baal. Jezabel era adoradora de Baal. Acab no era un adorador de Baal, pero al unirse con Jezabel empezó a tener las mismas prácticas de abominación. Ahora, vamos a poner un ejemplo claro tanto para los que estamos aquí como los que están en radio. ¿Qué es abominación? No sé si alguien quiera decirnos qué es abominación o qué entiende por abominación aquí. O de plano no sabemos. A ver, fuerte. Como algo fuera de la ley, que no es permitido. Algo fuera de la ley que no es permitido, eso es fuera de la ley, vamos a decirlo así. Pero abominación, el significado de abominación es asco. Entonces, cuando habla de que nuestras acciones o una acción de pecado le es abominación a Dios, quiere decir que a Dios le da asco lo que está sucediendo. El homosexualismo es abominación para Dios. No quiere decir que Dios no ame a los homosexuales, los ama, pero no está de acuerdo con las acciones que ellos están haciendo. Ahora, la abominación es como, así como cuando nosotros estamos en la cocina y de repente llega a pasar un cucaracho, o usted va de visita a algún lugar y ve que de repente le pasa un cucaracho o se le para una mosca a la comida. ¿A poco no le dice usted, guácala? Ajá. Hay gente que dice, bueno, es pasable que sea una mosquita, parece una pasa. Pero hay gente que sí le da mucho asco, por más mínimo que sea. Vamos a suponer que la mosquita que casi no da asco es una mentira. Y vamos a suponer que el cucaracho pues es adulterio. Esa mosquita, por insignificante que parezca, en algún momento se paró en excremento, o se paró cerca de un baño, o en la parte trasera de un perro en la calle. Entonces, imagínese, guácala, dicen aquí en la iglesia, ¿sí? Ahora, nosotros como cristianos, o aún la gente del mundo dice, voy a aventar una mentirita piadosa. Voy a echar una mentira para cubrir a alguien, pobrecito o pobrecita. A final de cuentas es como una mosquita. Y ya vimos de dónde pudo haberse contaminado. Digamos, tanto una mosca como un cucaracho como una rata provocan abominación para el humano. Ahora, el pecado provoca el mismo asco o abominación a Dios. Pero vamos a hablar ahora un poco de este rey y después vamos a explicar una revelación de por qué estamos diciendo de este espíritu que también tiene un sello de incubación. La historia de los reyes de Israel, Acab fue uno de los reyes de Israel, el cual a él le tocó casarse con Jezabel, vamos a decirlo así. Los primeros 3 reyes fueron Saúl, David y Salomón. Estos gobernaron sobre todo Israel por 40 años cada uno. Estamos hablando de 120 años. Después de la muerte de Salomón, el reino fue dividido en norte y sur. Aquí en Nuevo León hace algunos meses decían que también iban a dividir Nuevo León en norte y sur. Por ahí estuvieron pasando las noticias. Aunque no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando también de que en un cambio de reinado se decidió que se dividiera el pueblo de ahí en norte y sur. Reinos del sur y reinos del norte. Es como si dividiéramos Nuevo León en las colonias del sur y las colonias del norte. Y como si se gobernara en 2 partes el mismo lugar. Esto fue así hasta los días de la invasión babilónica y la destrucción de Jerusalén y el templo. El rey Acab pertenecía al reinado del norte y fue el rey número 7, el cual gobernó durante 22 años. Y su padre era Omri, quien después de liberar conflictos entre su reinado y el del rey Tiro, la cual era la habitación de los sidonios, donde venía Jezabel. Ahora,
Este sello de incubación es un sello que regularmente queda a través de una ligadura del alma. Y ustedes que ya vieron Liberación ya tienen una idea más o menos de la ligadura del alma. Cuando este rey conoce, así como dice la Biblia, conoce a Jezabel, él inmediatamente se une con ella y pues toda la contaminación espiritual de Jezabel también entra en el rey Acab. Ahora, después viene un sello del tratado de paz. Omri ofreció a su hijo en casamiento con Jezabel, y como era la costumbre de aquellos días, ese casamiento se llevó a cabo con un evento religioso y político, de tal manera que se estableció una alianza inmunda. ¿Qué quiere decir? No solamente se unieron ellos, sino que hicieron pacto religioso con Baal y también contaminaron las decisiones políticas con la adoración a Baal. ¿Ya me explico? Hicieron toda una contaminación, no solamente en su matrimonio, sino que como ellos estaban reinando, también contaminaron el área política y religiosa. Vamos a abrir Primera de Reyes capítulo 21-25. Primera de Reyes capítulo 21 versículo 25. Dice en el nombre de Jesús: ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Después, Primera de Reyes 21-26 dice: su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos, conforme a todo lo que le habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Si notan, ahí en el versículo 26 dice que su conducta fue muy abominable. Habla de su conducta, no habla de sus hechos todavía. Entonces, esto quiere decir, o si lo ponemos en una forma, vamos a más práctica, podemos decir, el que practica el pecado está haciendo algo que es abominación a Dios. Pero también aquí nos habla de una conducta. ¿Qué tipo de conducta creen ustedes que nos escuchan y aquí en la iglesia? ¿Qué conductas creen que le sean abominación a Dios? Porque hablamos de conducta también. Está hablando de conducta. Voy a volver a leer los dos versículos para que reflexionemos poquito en ello. Puede ser cuando un hombre ve a un niño de cierta manera no, ahí está cometiendo pecado, como un pederasta, dice aquí Alma. Eso es alguien que está pecando ya, es abominación, pero es pecado. Pero hablamos ahora de conductas abominables, vamos a decirlo así. Conductas, acuérdense que es como una actitud, como un comportamiento. Quiere decir que no se refiere a que ya está ejerciendo el pecado en su totalidad, sino que está teniendo conductas antes de, así es. ¿Cómo lo mira, por ejemplo? Exacto. ¿Cómo miras a una mujer con deseo, por ejemplo? O cómo mira la mujer a un hombre cuando prende la televisión y dice: mira, trae el abdomen de lavadero, quisiera que así fuera mi viejo. Y luego ve a uno gordo y dice: mira, ese tiene de lavadora, ese no, está feo, apágale. Estamos viendo conductas abominables. Voy a leer nuevamente el versículo. Primera de Reyes 21-25. Ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera, fíjese, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Quiere decir que le convenía la relación con Jezabel, porque dice que se vendió de cierta manera. Quiere decir que le convenía estar de parte de Jezabel. Nos habla de un punto.
Dice Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo había incitado, lo había provocado. Y con esto quiero hacer un paréntesis, porque no quiero que nos perdamos. Por primera vez yo creo que estamos hablando del espíritu de Jezabel sin personalizarlo en una mujer. Y a la gente que nos escucha en radio, no estamos hablando de que el espíritu de Jezabel sea una mujer, o una mujer con características jezabélicas, ya es un espíritu de Jezabel. No, hablamos que la manipulación es solo una característica de este espíritu, y también puede operar, o no, y también opera tanto como en los hombres como en las mujeres. Incluso también llega a operar en los niños ya con conciencia, que ya empiezan a manipular. La niña que ya sabe que le gusta a un niño en la escuela y le hace ojitos o el niño también, digamos, empieza ese espíritu a operar directamente en las personas que tienen un ministerio o en las personas que están en el servicio de Dios, sean hombres o sean mujeres. O personas, por ejemplo, que ya les profetizaron que le van a servir a Dios y que les pasa una cosa difícil y otra y no entienden por qué les suceden las cosas. Puede ser también un espíritu jezabelico alrededor de su vida, no hablamos que esté dentro, alrededor de su vida, en una forma de opresión, tratando de evitar que Dios cumpla su propósito en la vida de la persona. Toda contaminación de Jezabel a Acab fue por medio de las relaciones maritales. Es por eso que vamos a usar el término incubación del espíritu jezabeliano y considerar el peligro de una relación sexual sin tener conocimiento del espíritu de la otra persona. Nuevamente tenemos que tomar la base que vimos en ligaduras del alma. Como una ligadura del alma, a través de una ligadura del alma hay una contaminación espiritual. Cuando ya se ejerce una relación, aquí hablamos una relación marital, pero también puede ser a través de una práctica de fornicación. Incluso, como mencionábamos, la masturbación también. Porque ese espíritu logra mover el corazón de las personas a través de ese tipo de deseo. O la pornografía también. Ahora, pero vamos a hablar directamente del intercambio sexual. Dice, por medio de un intercambio marital, Acab entró al mundo de Jezabel. La Biblia dice que Jezabel se especializaba en hacer caer reyes y siervos usando el arma de la sensualidad y de la fornicación. Ahora vamos a ver el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Y mientras tanto, y te invitamos a ti que nos escuchas en radio, puedes contactarte con nosotros a través de las redes sociales. Si deseas la repetición de esta grabación o si deseas que oremos por ti, puedes enviar ya un inbox, puedes enviar un correo electrónico. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Voy a leerlo nuevamente y le voy a pedir que ponga atención en este versículo. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Este versículo es bien profundo si le ponemos atención, porque nos habla de dos cosas. Una, que habla
en el libro de Apocalipsis está hablando de los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen. No estamos hablando de Jezabel, la esposa de Acab. Estamos hablando ya del espíritu que está operando en la actualidad. Y al analizar lo que está sucediendo hoy en día, dice que tiene algo contra quién, contra el que está teniendo una relación con ese espíritu de Jezabel. Dice que toleras a ese espíritu, vamos a ponerlo en estas palabras, ese espíritu que te engaña haciéndote creer que estás haciendo bien, vamos a ponerlo en el evangelio, o estás haciendo prácticas correctas en la iglesia. Dice, y seduces a mis siervos a que cometan actos inmorales. Se está refiriendo a lo que ahorita enciende usted de internet, y hace la semana pasada en redes sociales decía: asesinan a pastor a las afueras de un motel, y lo asesinó la mujer con la que se estaba viendo. Y luego pues aparece tanto, y empiezo con el cristianismo porque pues vamos a entrar también con el tema de pues la iglesia católica, donde también aparecen mensajes como el niño que salió en noticias que fue abusado por un sacerdote, diciéndole que ese niño tenía 7 años, diciéndole al sacerdote que pues si él quería ser sacerdote de grande, tenía que hacer lo que él le dijera sexualmente. Y así vemos tantas prácticas inmorales que pues los siervos de Dios, o los que se autonombran siervos, en el caso de los que no están en la práctica de la verdad, están haciendo en la actualidad este tipo de actos. Y después dice, y cosas sacrificadas a los ídolos. Quiere decir que se están alimentando de cosas que han sido entregadas al enemigo. Quiere decir que están haciendo prácticas no solamente inmorales, sino por ejemplo una contaminación. Volvemos a poner el ejemplo de la mentira. Son siervos de Dios que cuando les hablan por teléfono, no, diles que no estoy. No, diles que no estoy. Son siervos de Dios que dicen, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, es que pues estuvo bien difícil en la casa, cuando en realidad pues te quedaste dormido. Entonces vemos ese tipo de situaciones o contaminaciones, que hablábamos de actitudes y hablábamos de abominación directa. Esto entra dentro de las actitudes o de los hábitos que ya se hicieron en el cristiano, y no se da cuenta que ya hay una contaminación espiritual y que ya se actúa o se dice ¿cómo se dice? Se expresa en automático. Está un hermano en aprietos y uno busca la manera de ayudarle pues echando una mentirilla chiquita. Entonces hay que analizar este versículo donde se habla de seducción, fornicación y se habla de prostitución, pero se habla de prostitución en el término de que estás siguiendo a Dios, pero al mismo tiempo estás sirviendo al enemigo porque te conviene. Ya me explico. Por ejemplo, hay gente que va a la iglesia cristiana y acepta a Cristo en su corazón, y de repente se le enferma un familiar y oran en la iglesia y pues dice, no, es que no pasa nada. Y dice, no, pues vamos con la barrendera de la vuelta. No, es que eso no le agrada a Dios. Ándale, vamos. Pues ya oramos, ya fuimos ahí contigo a la iglesia, ya oramos y no pasó nada, ahora ven y acompáñame. Y luego van conociendo de Dios y van y dicen, bueno, pero yo no voy a participar, yo me voy a quedar en la puerta, pero yo te llevo, pero ahí voy a estar yo, pero no voy a entrar, ni voy a dejar que me barran, ni que me lean las cartas. O por ejemplo, saben que a un familiar le leen las cartas y luego dice uno, no, yo soy cristiano y no creo en esas cosas. Y no sé qué, luego fuiste, sí, ¿y qué te dijeron? ¿Ya me explico?
y entras en ese espíritu que está moviéndose alrededor y de una forma que dices, no, es que yo pregunto para saber y para orar, pero en realidad estás preguntando porque quieres saber qué fue lo que le dijeron. ¿Y qué pasa cuando te dicen lo que les dijeron y sucede lo que les dijeron? Tú dices, ay. Entonces, este espíritu que se maneja a través de la abominación y que contamina también las prácticas o las actitudes de una persona, está en la actualidad operando en los siervos de Dios a través de opresión, y está operando totalmente en los que se dicen siervos de Dios y ya están haciendo prácticas abominables o abominación. Ahora, los incubos contra los incubos de otra personalidad. Cada vez que una persona cae con otra o se compromete en intimidad, parte de la persona es liberada en la otra y el vacío que queda es lleno con una parte de la otra persona con la que tiene la relación. Por eso el término apropiado de la relación sexual es intercambio sexual. Si la persona que te llena es alguien con problemas de ira, tiene avaricia, tiene depresión, tiene debilidad, es idólatra, tú vas a ir perdiendo diariamente para ti lo mismo y comenzarás a deslizarte en el mundo de aquel o aquella persona. Por eso veíamos antes el versículo donde dice, ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo había incitado. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que le habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Primera de Reyes 21-25. Este tipo de conductas que mencionábamos hace unos momentos están no solamente contaminando, y quisiera como cambiarle la palabra, porque cuando hablamos de contaminación, se oye como que en el término religioso de no te juntes con esa persona porque te contaminas. Ya me explico. No hablamos de ese término, hablamos de la contaminación. Por ejemplo, cuando está un río contaminado, pues el río está contaminado. Pero ¿qué pasa cuando tú tomas agua de ese río? Tú te contaminas y te enfermas. Bueno, estamos hablando de una enfermedad espiritual, de una contaminación espiritual, que no es pasada como por nada más porque pasas a un lado o porque estás sosteniendo una plática, sino ya por una relación íntima con la persona. Ahora, las escrituras, ¿qué nos dicen al respecto? Vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué fue lo que sucedió con Jezabel y con Acab? Nos habla de un incubo, nos habla de una contaminación espiritual, nos habla de una ligadura del alma. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 nos dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Esto fue exactamente lo que le sucedió a Acab. Ella era más dominante y le fue incubado ese sello. Las personas solteras, por ejemplo, deben de meditar esto para que un espíritu dominante no sea incubado en él o en ella por medio de una relación íntima con la persona. Vamos a bajarlo así más claro. Por ejemplo, está el noviazgo y ya de novios ya le grita bien feo el muchacho a la novia, y ya la maltrata, ya la empuja y ya le ha dejado moretones en los brazos. Ahora imagínese qué va a suceder si se casan. Pues la va a golpear. Pero cuando hablamos antes de que se casen,
¿Qué pasaría si ellos cometen fornicación? Si ellos tienen relaciones antes del matrimonio y no se casan. Ellos van a unirse, se van a contaminar, vamos a decirlo así, o uno de ellos va a contaminar al otro. Si hablamos de un cristiano y un no cristiano, por ejemplo, si de por sí el cristiano va a tener conductas de enojo, de ira, conductas de un ser natural, ahora imagínese unido con alguien que no conoce de Cristo y que no solamente se enoja, sino que tiene un espíritu de ira y quizás hasta de homicidio. Entonces, al unirse ellos en fornicación, es como si se estuvieran casando, vamos a decirlo así. Ellos ya están unidos espiritualmente, ya hay una conexión entre ellos. Entonces, los espíritus inmundos que están operando en la pareja se pasan a la otra persona. Esto fue lo que sucedió con Acab y Jezabel. Acab, acuérdense que pues él llevaba las prácticas religiosas creyendo en Jehová, y Jezabel venía adorando a Baal. Su papá adoraba a Baal, ella también estaba adorando a Baal. Por consecuencia, es como si ahora se casara un cristiano con una satánica o una cristiana con un satánico. Y vamos a decir, hagan de cuenta que no se casan. Caen en fornicación. Inmediatamente hay una contaminación espiritual donde está involucrado el satanismo, el ocultismo y todo este tipo de situaciones. Porque la adoración a Baal no era solamente como tener por ahí un santo, sino que se hacían sacrificios, sino que se hacían prácticas ocultas. Incluso pues había profetas de Baal. Entonces era una contaminación tremenda. Ahora, la mentira de Satanás ha sido siempre que una vez no lastimará nada ni a nadie, pero esta experiencia luego se convierte en una adicción de la cual la persona tarde querrá regresar por más y más. Dicen los jóvenes. Ok. La pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona que tiene poco conocimiento de Dios, estando en la iglesia, esa persona no se ha casado, no ha tenido hijos? ¿Qué pasa cuando esa persona cohabita con otro joven de la iglesia o otra joven de la iglesia que está en la misma situación, y luego esta mujer se embaraza y luego dice, Dios me lo dio? Aún nosotros sabiendo que hay una área en la que está equivocada. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿hasta qué punto ella está ignorante y qué se le puede aplicar? Porque como quiera, o sea, cohabitaron y claro que hubo un mover espiritual como lo jezabélico. Hablamos si hablamos de ese tema, vamos a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, un niño, desde que es niño, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Un niño, desde que es niño, sabe que dos personas que se besan, pues si no son sus papás y si son ahí unos compañeritos de la escuela, fíjate, hablamos de la escuela o del kinder, saben que está mal. ¿Y qué vienen y le dicen a mamá? Mamá, en la escuela 2 niños se dieron un beso, porque ellos entienden que eso está mal. Ahora, en la iglesia o en el cristianismo nosotros también sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado.
aunque diga Dios me lo dio, claro, pues Dios permitió que el bebé naciera. Dios permitió que sucediera ese embarazo, pero Dios dijo a ellos dos que estuvieran juntos para tener un hijo. La fornicación o el adulterio, porque por ahí también he escuchado casos donde dicen, es que Dios me dijo que dejara a mi esposa y me casara con otra. Y otras personas dicen, es que Dios me dijo que hiciera esto e hiciera esto. Dios no va en contra de su propia palabra, Dios no va en contra de sus propias leyes o reglas. Y pues en este caso, de todas formas, tiene que romperse toda ligadura del alma. Vamos a suponer, aunque después se hayan casado, aunque se hayan casado como quiera, se tiene que romper esas ligaduras del alma, porque tuvieron una unión fuera del favor de Dios o fuera de la bendición de Dios. Y todo lo que se hace en bendición de Dios, o todo lo que se hace delante de Dios en bendición, pues es lo que prospera. Por eso aún los matrimonios ya cristianos de repente empiezan a tener problemáticas o empiezan a tener problemas. Y dicen, no entiendo por qué, si ya me congrego, si ya leo la palabra, si ya diezmo y ofrendo, si ya le echo ganas en la iglesia, si sirvo. Pero muchas veces no rompemos cosas de nuestro pasado. Y quizá ya lo corregimos, pero en su momento no lo rompimos. Hablo por ejemplo, de un divorcio. Te divorcias y tú estuviste casado o casada con una persona, y ahí al romper esa relación a través del divorcio, a través del divorcio, tú tienes que romper esa ligadura del alma, porque después cuando tengas otra pareja, por ejemplo, nuevamente va a venir algún pensamiento a inquietarte o atacarte. Y eso es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, hay mucha gente que estando casada recuerda a los exnovios o las exnovias, porque amaron mucho a esa persona, porque tuvieron algún tipo de acercamiento o intimidad, y dijeron, pero fue de jóvenes, solamente nos dimos unos cuantos besos y unos cuantos abrazos. Pero si se involucró las emociones, y aún así fue tu despertar sexual, vamos a decirlo en ese tiempo, hay una ligadura del alma que tiene que romperse. Como quiera, aunque tú obedezcas después a la palabra, rompas ligaduras, hay consecuencias, aún ya estando correctamente en las cosas de Dios. Sí hay consecuencias, y la primera consecuencia es de que si cometiste fornicación y tú como mujer quedaste embarazado, tú como hombre embarazaste a una mujer, rompes toda ligadura del alma y todo bien padre, pero pues el niño no lo vas a poder regresar. La primera consecuencia es de que te vas a tener que hacer responsable. Esa es una de las consecuencias primero. Otra consecuencia es de que aunque rompas esa ligadura del alma en tu vida, pues ¿cómo lo podemos mencionar? Aunque tú cometas ese pecado y tú le pides perdón a Dios, quizá cuando ya te das cuenta ya pagaste muchas consecuencias. Ya me explico. Por ejemplo, a lo mejor alguien quedó embarazada y pasaron 5 años y luego después se casó y encontró su pareja y luego después rompe todo, pero eso no quita todas las consecuencias emocionales que tuvo a lo largo de esos 5 años. Ya me explico. Ahora, ¿qué es lo intoxicante de este sello? ¿Qué es lo que más? Porque hablábamos del término de abominación, de asco. Ahora, y hablamos también del término de contaminación o de envenenamiento o de enfermedad. Vamos a ver lo intoxicante de un sello de Jezabel. Lo intoxicante de este sello pueden haber sido o incubado en el pasado. Hablamos de esto que preguntabas, Mimi. Y la responsabilidad de todo creyente es asegurarse que ese sello está roto. Mucha gente dice, es que yo ya perdoné. A ver,
Una cosa es perdonar y otra cosa es romper las ligaduras del alma. Ya. Dicen, es que perdón significa liberarte o liberar a alguien. Sí. Tú estás perdonando y eso significa que tú ya no tienes esa relación o esa liga de rencor, de resentimiento con la persona. Pero perdón es diferente a ligadura del alma. Ahora, puede tomar mucho tiempo para que una persona se recupere o sea liberada de alguna experiencia pasada. Hablamos del perdón. Pero nadie podrá caminar fácilmente y seguir siendo la persona que era. Porque una vez que se ha dado la conexión en ambas personas, es decir, la incubación, la semilla ya ha sido plantada y dependiendo del espíritu dominante de la otra persona, así será su mundo entero poco a poco. ¿Qué quiere decir? Tú ya perdonaste a la persona del pasado y ya rompiste las ligaduras del alma con la persona del pasado. Pero ahora vamos a hablar de ese espíritu de Jezabel operando quizá en ti mismo, en tu pareja, en alguno de tus hijos, en la suegra, en el liderazgo de la iglesia o de tu iglesia que nos escuchas. ¿Cómo podemos detectarlo? ¿O por qué decimos que no se puede caminar fácilmente? Por ejemplo, levante la mano el que le hace daño a la carne de puerco cuando come de noche. Y como quiera comes. ¿Sabes que la carne de puerco te hace daño? Pero qué rico asadito vendieron de Talento. ¿Verdad? La abominación, volvemos a tomar ese punto. Tú sientes abominación de comer algo que no te gusta. Por ejemplo, a mí me dan asco los nopales. Puedo comer un poco, pero me va a seguir generando asco. Y después lo que pasa es de que aunque me lo coma así a fuerzas, para que vean que sí me gustan, qué ricos nopales, me va a dañar el estómago por lo menos 2 días. Y aunque coma y aunque tome agua y aunque me tome lo que me tome, me va a irritar el estómago. Ahora, una ligadura del alma o una contaminación jezabélica, vamos a decirlo así, daña tu cuerpo así como la carne de puerco. ¿Qué quiere decir? Por lo regular son prácticas que se hacen en casa que uno dice que al cabo no es tan malo, es pasable esto. Pero a final de cuentas es como la carne de puerco. Qué rico sabe, se disfruta comer un taquito de carne de puerco a las 12 de la noche. Los taquitos, aquí en Monterrey venden los tacos de trompo, bien ricos, pero sabes que en tu organismo va a suceder algo. De esa misma manera, cuando en casa sabemos que uno de nuestros hijos nos manipula o nosotros manipulamos a uno de nuestros hijos y conocemos el teje y maneje de cómo manejar una situación y manipulamos sabiendo que es manipulación y manipulamos sabiendo que la Biblia compara la manipulación con la hechicería. Pero qué rica carne de puerco. Entonces, vamos a analizar realmente cada uno de nosotros hasta dónde ha estado operando este espíritu de Jezabel, o hasta dónde está operando este espíritu que provoca que manipules, que mientas, que ataques el liderazgo de una manera inconsciente, que te sientas atacado por otros hermanos en Cristo, aunque ni el diablo te esté pelando, fíjate lo que digo. Aunque ni el diablo voltee a verte, tú mismo te estás atacando. No, es que ya están cuchicheando allá, están hablando de mí.
Y abrió la ventana a la vecina, nada más nos está vivoreando. Y empiezas a sentirte como perseguido y atacado. Y eso es un espíritu de Jezabel que quiere derribarte, porque Dios tiene un propósito en tu vida. La otra persona, decíamos, la otra persona así será su mundo dentro de poco. Hablamos de la persona con la que vivimos. Supongamos que nosotros ya rompimos el espíritu de Jezabel en nuestra vida. Ya ese espíritu no está en nosotros. Yo ya no manipulo, usted ya no manipula, ya no manipulamos, ni echamos mentiras. Pero, ¿qué sucede cuando caemos en la manipulación del cónyuge o del novio con el cual ya intimaste? ¿O qué pasa cuando estás bien ligado y no te has dado cuenta? Por ejemplo, no, si vas a ir a la iglesia, sí. Ah, bueno, pero me vas a dar permiso de comprar unas 2 cervezas y ver el partido en tu tele. Y algunas personas dicen, no, sí. Y no se sienten mal porque dicen que al cabo me dejó mi esposo ir a la iglesia. ¿Ya me explico? Al cabo, yo voy a la iglesia y pues él no está yendo actualmente y Dios tratará con él poco a poco, o con ella poco a poco. Pero realmente tú te sales de tu casa diciéndole, mientras que yo esté en la iglesia, tú, diablo, haz lo que quieras en la casa, porque estás enfocando que tu libertad no está en Dios, sino que está en la tranquilidad que te da seguir cediendo en tu relación. Ahora, 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, que aquí hablamos de otra contaminación. Dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. Volvemos a cerrar este tema de Jezabel con este versículo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Si recordamos en el curso de liberación, hablábamos de ligaduras del alma. Y en estas ligaduras del alma poníamos el ejemplo de la prostitución o de una prostituta. Decíamos, ¿cómo es que cuando tú tienes tu primera pareja o tu primer novio o novia, y cometes fornicación, tú te unes con esa persona y nunca más la vuelves a olvidar? Hay una unión. Pero ¿y luego qué pasa cuando dices, no, ya corté a que era el amor de mi vida, o la que era el amor de mi vida, con la que ya habías intimado, o con el que esa persona que conoces había intimado, y lo dices, ya no ando con ella, o ya no ando con él? Pasan otros 6 meses y luego andas con otro o con otra, y pues vuelves otra vez a caer en fornicación. Te unes también con esa persona, y hay una contaminación espiritual de la persona con la que habías andado cuando eras adolescente, y luego con la persona que entraste en juventud. Y si hablamos de un matrimonio, hablamos de que usted él es fiel a su esposo o a su esposa, pero supongamos que su esposo o su esposa le es infiel en algún momento y usted no se da cuenta, y luego llega con usted y al instante o al siguiente día o en la siguiente semana la busca o lo busca íntimamente a usted. ¿Qué pasa? Usted puede decir, bueno, pero yo soy cristiano o yo soy cristiana, estoy lavado con la sangre de Cristo, ya perdoné, rompí toda ligadura del alma, pero esa ligadura del alma usted no la conocía. Y resulta que este versículo
nos respalda de cómo tú te unes no solamente con la persona con la que estás intimando, sino que si esa persona tiene otra relación por fuera, aunque tú lo desconozcas, tú te estás uniendo con la persona también con la que esa persona te está engañando o está pecando. Supongamos está el esposo y la esposa. El esposo comete adulterio y luego viene con la esposa. Entonces la esposa se une con el esposo y con la amante del esposo. ¿Ok? Y luego este versículo nos habla de la prostitución o de las prácticas de una prostituta. Esto quiere decir que se agrava la situación cuando se une tu pareja con una prostituta. ¿Por qué? Porque se ha unido con muchos hombres y esa prostituta tiene contaminación de muchos hombres, y luego viene tu esposo contigo y luego también te contamina, y es como si estuvieras ligada con tu esposo, con la prostituta y con los clientes de la prostituta. Entonces, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Nos habla que la unión, donde habla de serán una sola carne, no habla de lo espiritual, habla cuando se conoce el hombre y la mujer. Ahora, el engaño de la incubación puede variar, y vamos a ver un ejemplo. Médicamente, hablando del periodo de tiempo de la incubación entre la infección y la apariencia física, ejemplo, la sífilis, enfermedad venérea, viene de la palabra Venus, dura 21 días para incubar, y durante ese periodo las otras personas no se dan cuenta de su mal porque no muestra señales físicas aún. Ahora imagínense en lo espiritual. En lo espiritual también empieza a haber señales, no solamente el esposo o la esposa se comporta raro. Y las mujeres son más fáciles de deducir, de que dicen, este hombre algo trae, ya de haber andado por ahí, o ya de andar con una mujer, y la mujer deduce eso después de ver ciertos comportamientos del varón, y el varón también al ver ciertos comportamientos de la mujer. Pero no todo es inmediatamente. Bueno, en el hombre sí es inmediatamente, porque el hombre llega a la casa después agresivo, o llega directo a dormir, y usted lo nota que sus hábitos diarios ese día cambiaron, y usted ya siente, tiene una sensación de que algo está sucediendo. Ahora imagínese lo que pasa espiritualmente. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo que mora en usted? ¿Cómo choca esa contaminación espiritual con usted en casa? A lo mejor usted se empieza a dar vueltas y vueltas en la cama desesperada y no sabe por qué. A lo mejor le da coraje de repente y no sabe por qué. A lo mejor de la nada usted tuvo un sueño extraño relacionado con el sexo. Y usted dice, pero yo no soy así o no me pasa a mí. Pero quizás su pareja no quiere decir que lo esté haciendo totalmente, sino que quizás su pareja también esté teniendo algún tipo de pensamiento o de deseo en la carne, vamos a decirlo así, y su espíritu lo siente o choca con su espíritu. Ahora, los espíritus dominantes jezabelianos incubados, vamos a ver las actitudes de Jezabel, es decir, de ese espíritu de manipulación en ambos sexos y sus características. Proverbios 6:26. Proverbios capítulo 6, versículo 26. Dice, porque por una prostituta
el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer ajena caza una vida valiosa. Nuevamente, porque una prostituta, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer ajena caza una vida valiosa. Después de haber cumplido el tiempo preciso de la incubación, la persona tendrá los siguientes síntomas de dominio sobre el otro. Aquí ya vamos a ver características. Entonces vamos a abrir nuestros oídos espirituales y nuestros oídos físicos. Vamos a ver 10 cosas, repito, acerca de un hombre controlador y abusador jezabeliano. ¿Por qué lo pongo en el hombre? Porque quiero dejar bien en claro nuevamente que el espíritu de Jezabel no tiene nada que ver con que es un espíritu que entra en las mujeres dominantes. No, habla también del hombre. Número 1, allá anótele. Número 1, usa las escrituras para manipular a la mujer a que se someta a él. Usa las escrituras para manipular a la mujer a que se someta a una completa sujeción a él. Dice la Biblia que la mujer se sujeta al hombre y tienes que sujetarte y hacer lo que yo digo. Número 2. Y que no sepa, imagínense, si no sabe ese versículo o si no sabe ese principio bíblico, pero cuando lo conoce, híjole, ¿me das permiso de ir a la iglesia? No, y te estoy diciendo que no. Y la Biblia dice que te me sujetes. Y usted se sujeta y anda con sujeta, imagínense. El número 2. Hace que ella se vuelva enemiga de su familia y amistades. ¿Le ha pasado? ¿O conoce al primo de un amigo que le ha pasado? Hace que ella se vuelva enemiga de su familia y amistades. Por ejemplo, él le habla mal de ella a sus amigos, se queja con sus amigos de que no, mi vieja no me da de comer bien, no sé qué, y con su familia, no, me trata bien mal, no, o vine, pero es que vine hasta ahorita porque aquella no me dejaba venir. ¿Ya me explico? Número 3, constantemente la reduce confrontándola con sus grandezas. O sea, la confronta con las grandezas del mismo. La confronta con sus grandezas. Constantemente la confronta con sus grandezas. ¿Qué quiere decir? Es cuando el esposo o la esposa le dice, es que yo sí trabajo, yo sí trabajo y me quedo horas extras. Lo mío sí es trabajo. Ya quisieras, ¿ya me explico? Esa actitud, esas frases. Yo sí trabajo más horas en la Pepsi. No es cierto. Es que aquí está un hermano que trabaja en la Pepsi. Número 4. La cela y la avergüenza públicamente. La cela y la avergüenza públicamente. Acuérdate que estamos hablando ya de 10 cosas de un hombre controlador y abusador o abusivo. Y a lo mejor ahí en el radio nos está escuchando alguien que tiene un novio así, y pues imagínense lo que estamos explicando. Pues si ya es controlador y abusivo, no se anime, dígale, no se anime con él. Ore, ayune y aguántese, hermana. Okay. La cela y avergüenza públicamente. Número 5. Fíjese, esta está difícil, y con esto voy a tomar un pequeño punto
que quizá la gente de aquí de la iglesia y de la radio entiendan muy bien. Le da regalos después de abusos físicos o verbales. Le da regalos después de abusos físicos o verbales. Y para las hermanas, o en la intimidad te hace hacer algo que no te gusta y no te sientes cómoda o que es antinatural. Y ya usted ahí en casa lo traduce. ¿Ok? Es la 5. Si no lo entendió, en radio puede regresarlo, al fin, cuando se acabe el programa puede regresarlo y anotar otra vez todas las citas bíblicas. Le da regalos después de abusos físicos y verbales. Primero te dice, ya me desesperaste porque estás bien gorda. Y luego se le salió. O porque, no, dice mi hijo, ¿por qué la veo a ella? No, porque estoy volteando nada más así. Y porque estás bien gorda. Y luego, pongo ese ejemplo, pero hagan de cuenta que le dijo una maldición junto con lo gorda. Y luego se sintió mal después y dijo, ya la regué. Ya no me van a hacer de cenar rico, a ver si no me envenenan en la noche. Y se sale y luego de repente llega con 1 litro de nieve, con una flor, con un sneaker, con un globo, con un mono de peluche. Así, bueno. Dicen que les siga el otro punto. Número 6. Él no debe de ser nunca confrontado, porque si tú confrontas a la persona, sabes que te va a decir algo que te va a doler. Nunca, él no debe de ser confrontado nunca. Le tienes miedo, no le puedes decir nada porque sabes que te va a decir algo que te va a doler. Número 7. Controla todas las situaciones y siempre es la culpa de las demás personas. Controla todas las situaciones y siempre le echa la culpa a las demás personas. Controla todas las situaciones, por ejemplo, te dice, vamos a cenar, ¿a dónde quieres ir a cenar? Y tú le dices, al Carl's Jr. Ahí dijo un anuncio, me van a regañar. Y luego dices, a tal lugar. Y luego te dice, no, porque ahí está bien, está bien feo. Y tú, bueno, entonces llévame a donde venden hamburguesas de un payasito. Y luego dice, no, es que ahí dicen que la carne de esas hamburguesas son de rata. Mejor vamos a ir al bar donde venden comida y pues ahí nos echamos unas cheves para brindar por tu cumpleaños, te dice. Y tú, no, es que yo no tomo, te dice. Le dices, es que yo no tomo. No importa, pero ¿para qué? Para acompañarte, para que esté más padre tu fiesta. Empieza a controlar todas las situaciones y luego después, si la comida resultó estar bien fea, te dice, ¿ves? ¿Por qué me dijiste? ¿Por qué me hubieras dicho tú a mí? Vamos al Carl's Jr. Ay, la revolví a regar. Vamos al lugar de la estrellita de las hamburguesas. Me hubieras insistido. Ya ves, vinimos a comer aquí y sabía bien mal. Entonces vuelve a ser la culpa de la mujer. 8. Controla todos los momentos de la mujer y controla el dinero. Controla todos los momentos de la mujer y controla el dinero. El dinero de la mujer. Dice, oye, como que ya estás gastando mucho, ¿no? Te dice. No se te hace mucho ya, esos zapatos están muy caros, ¿no? Pero están en descuento aquí, están en $49.90. No, pues está muy caro. Si uno es de mercadito de 20. Porque con 40 completo una good lie. Otro gol. Y número 9. Sofoca a la mujer
manteniéndola cerca de él para ver con quién habla, qué piensa, quién le mandó inbox en el Face, quién le mandó mensajes en el WhatsApp. ¿De qué te ríes, Ruth? Sofoca a la mujer manteniéndola cerca de él para saber todos sus movimientos, vamos a decirlo así. Y el punto número 10, así se como Rudy. El punto número 10 es que generalmente él es igual a uno de sus padres, a su mamá o a su papá, que son controladores. De la persona. Por ejemplo, pues mira, ahorita los que ya se casaron y ya detectaron que la suegra es así, pues ya están viviendo consecuencias, como les decía la pregunta de Mimi. Pero si usted está soltera y nos escucha en la radio y aquí en la iglesia, y usted ya vio que su suegra o su suegro es controlador y agresivo y tiene otras tantas cosas, pues esa misma contaminación o esa misma herencia ya la trae su niño o su novio o su novia. Entonces, tome una decisión. Número 1, o va a ser como Jezabel y se va a contaminar junto con él o con ella, o usted va a convertirse usted al evangelio completamente y lo va a convertir a él. Entonces es una decisión, los que tienen la oportunidad de tomar la decisión ahora, los que ya están viviendo consecuencias. La principal consecuencia es que hay que doblar la rodilla más tiempo, orar, ayunar e interceder por su marido, por su esposa o por sus hijos. Ahora, por el suegro o la suegra, dicen por acá. Ahora, ya vimos sobre el varón, pero también vamos a ver las características de la mujer. Acá dicen que esas no, porque son mayoría de las mujeres de acá. Fíjense, número 1, ella tiene muchas inseguridades. Y ahorita usted al final palomea las que usted identifique en su vida o en la del primo de un amigo. Ella tiene muchas inseguridades. 2, compra amistades y amor mostrando regalos, o comprándole regalos. Compra amistades o amor comprando regalos. Tres. Ok, me voy a esperar tantito. Mientras tanto, a usted que nos escucha en radio, le invitamos a que solicite oración y vamos a estar en los grupos de oración en la noche orando por usted a través del WhatsApp que aparece en la página de internet, a través de inbox de Diagonal Radio Adicción Cristiana y a través de la página de internet donde usted nos está escuchando en este momento. Ahí hay así como una nubecita, ahí usted da clic y puede dejarnos el mensaje para estar orando por usted. Sí. Pregunta 2, ¿qué? Se tiene que analizar, dice, compra amistades con amor, dando regalos. Pero, por ejemplo, cuando una persona no busca la aceptación de los demás, pero es muy dada a regalar. Es muy fácil de detectarlo. Cuando tú quieres regalarle algo a alguien, tienes que analizar por qué lo estás haciendo. Tienes que analizarlo por qué lo estás haciendo. No, mejor que no diga. Lo analizas y dices, bueno, se lo estoy dando porque quiero que sepa que lo amo o la amo, porque quiero que sepa que ya tengo trabajo, ¿cierto? Porque quiero que sienta que la amo mucho y que me dé un besito. ¿Ya me explico? O porque quiero que me hable.
Exactamente. Pueden ser muchas razones. Entonces, si tu razón es porque te nació en tu corazón y quieres regalárselo porque es su cumpleaños, pero no porque le voy a comprar, sé que le gustan mucho, sé que se volvería loco si le regalo unos Vans, sí, y se volvería loco. Entonces es porque quieres agradarle, porque quieres estar segura o seguro de que siente que lo amas o la amas. ¿Ya me explico? Entonces, no solamente con la pareja, puede ser, es más, puede ser hasta, dice, compra amistades y amor mostrando regalos. Puede ser hasta con tu maestro de la escuela que quieres que te pase un examen. ¿Me explico? Ahora, es que acá se ríen mucho, como que ya le dieron palomita a todas las características. 4. Usa trucos. 3, sí. Hace que el hombre se haga enemigo de sus amistades y familia, igual que la mujer. No, hace que el hombre se haga enemigo de sus amistades y familia. Y es la clásica. ¿Por qué se tienen que enterar todos que dejó los calcetines tirados donde no debía? O sea, por favor. Y ya después voltea a la suegra y dice, ahí viene este cochino que deja los calcetines donde quiera. Hace que el hombre se haga enemigo de sus amistades y familia. Oye, esa mujer Jezabel ya anda brinque y brinque. Ya quiero salir. Dice. 4. Usa trucos para controlar al hombre. Y aquí pongan atención porque voy a poner un ejemplo para que no lo noten todo. El ejemplo es cuando todos salen a tener un momento como una cena. Desde que ella no es el centro de la atención, ella va a fingir un dolor de cabeza o de estómago para hacerlo volver a casa. Exacto. Dice que es de las novelas, pero sí. Ese espíritu va a ser cuando, por ejemplo, no, dice, yo le digo vámonos y ya, pero no necesariamente tienes que estar ahí. Por ejemplo, te dice él, ¿sabes qué? No me vayas a hablar porque tengo una reunión bien importante. Te iba a decir en la oficina, pero hace unos días que pasábamos por el centro, había un lugar que decía la oficina y lo decía a un lado Carta Blanca. Así se llamaba la cantina, la oficina. Entonces, imagínate. Pero imagínate que realmente sí va a la oficina donde trabaja. Y él va y te dice, no me molestes porque tengo una reunión bien importante y si sale todo bien en la reunión, me aumentan el sueldo. Y tú en vez de orar, estás, ¿ya acabaría? Y ves el reloj, y ya acabaría. No, le voy a mandar un mensaje, un WhatsApp, y se lo mandas y no te contesta. Y tú, no andará en otro lado, no andará en la cantina de los 2 logotipos en el centro. No. Y luego lo que haces es decirle, ¿ya acabaste? Sí, permíteme, es que todavía estoy en la junta. Es que me siento bien mal, me duele la cabeza, estoy vomitando, me siento mareada, me subió la presión. ¿Okay? Y sabes que es un momento crucial para él, pero quieres llamar la atención. O cuando es una reunión familiar y que ya no te sientes cómoda o ya no te están poniendo atención a ti. Contaste un chiste y todos se rieron y luego contaste otro y ya no se rieron, pero luego tu concuña o tu cuñada o tu prima contó otro y todos ja, 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 está buenísimo, déjame lo grabo. Y tú ya es como que ya me siento mal, ya vámonos a la casa. No sé por qué siento. Ahí luego como somos cristianos, es que ya siento mucha opresión en el lugar. Hay mucha opresión. ¿Ya me explica? No me siento a gusto, han de estar todos bien endemoniados. Sabrá Dios qué tanto se andará moviendo en esta fiesta. Oye, estás así y luego empieza una canción y tú con los pies moviéndolos. ¿Sí? Ok. Ella habla con mucha sensibilidad
y luego aumenta. Por ejemplo, no, ahí sí eres tú, Mimi. Por ejemplo, hermano, ¿me permite un segundo? Un segundito nada más. Es que ¿por qué no lo hacen así? Deberían de hacerlo de esta manera. ¿Qué? Hablas así como que con mucho amor. Y luego, vámonos, trancazo. Hermana, le quiero decir algo en el amor de Cristo. Quite su cara, por favor, hermana. ¿Salude o que no la educaron? ¿Sí? Ok, esa es la 5. No, esa fue una que acabo de inventar. No es cierto, sí es la 5. Es la 5. Ella habla con mucha sensibilidad y luego aumenta el tono de voz. Habla con sensibilidad y luego aumenta el tono de voz. O por ejemplo, sí te entiendo, mi amor, sí te entiendo, corazón, sí te entiendo, pero ahora sí me vas, es que estás bien sonso. Pobre de ti, pero estás bien burra. Sí. Ok, entonces quizá no le suceda a usted que no se escucha o aquí en la iglesia, pero conoce al primo de un amigo. Número 6. No permite que él tome decisiones por sí mismo. Ella lo controla por medio de su educación. No permite que él tome decisiones por sí mismo. Ella lo controla por medio de su educación. Ahí lo voy a traducir un poquito. Por ejemplo, cuando dice, ¿vamos a ir o no vamos a ir? No, pues sí vamos a ir, dice él, dice ella. No, yo digo que no, porque mi papá a mí me enseñó que cuando fuéramos a esos lugares fuera de esta manera. Mete su educación de casa. Número 7, perdón. Si su madre fue controladora, ella es la réplica, igualita, hasta los ademanes. Los mismos gestos, los mismos ademanes, las mismas frases. Pero soy tu madre. Estarás pagando renta. ¿Qué otra frase es así como muy común? Te lo dije. No, ese es del IFE, ¿no? Te lo dije. Sí. Número 8. Ella se coloca en rango sobre él. Ella se coloca en rango sobre él. Quiere decir que no quiere decir que es que si el papá dice no vas a ir, ella dice sí, usted vaya, mijo. O si el papá dice no vas a salir hasta que termines la tarea, pues ella dice usted salga a jugar, mijo, pobrecito, usted ya estuvo mucho tiempo en la escuela. Sí, le quita la autoridad, lo desautoriza. Número 9. No, 9, sí. Estos son 9 nada más. Y el número 9, ella usa la intimidad para manipular. Esa Jezabel anda con todo, dicen por acá. Sí, ella usa la intimidad para manipular. Ya. Usted que nos escucha en radio, estamos en la iglesia, en Radio Adicción. Estamos en un círculo, estamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, alrededor de 18 personas y por aquí pues nada más nos volteamos a ver unos a otros,
Y nos reímos así como de, ¿a usted cuántas lleva, hermana? No. Ya por allá Marina ya le dio 2 vueltas a la hoja. No es cierto. Y lo tomamos así y nos reímos porque esta noche va a ser la última noche que ese espíritu inmundo va a estar operando en nuestra vida. Amén. Entonces nos reímos porque va a salir huyendo, porque pobrecito ese espíritu. Ahora, ¿cómo vamos a romper este sello de la incubación? No hay 10, eran 9 nada más. Sí, ya querían 10. No, si la pregunta es ¿por qué son 10 del hombre y 9 de la mujer? Es porque Dios fue perfeccionando al hombre con la mujer. Sí, claro que sí. Es en serio, lo que estoy diciendo es en serio. Muy pocos predican sobre eso. Es la 9, hermana. Ya, nada más es hasta la 9. Y ahora estamos hablando ya de cómo vamos nosotros a contrarrestar ese espíritu. ¿Cómo romper este sello? Número 1, la investigación ancestral. Y no se imagine a los huicholes danzando ni nada de eso. Hablamos de nuestro pasado. La investigación ancestral, hablamos de el árbol genealógico, ¿verdad? De nuestra familia. Que veamos cómo es. Sí. Por ejemplo, usted que nos escucha, analícese a quién se parece más, a su papá o a su mamá. En lo físico, por ejemplo. En lo físico, usted se parece a su papá o a su mamá. Y ahora, en lo espiritual, ¿a quién se parece más? ¿A su papá o a su mamá? Y ahora, en lo emocional, ¿a quién se parece más? ¿Al papá o a la mamá? Obviamente se va a parecer a los dos porque pues tiene los genes del papá y de la mamá. Pero la pregunta es, ¿a quién se parece más? ¿Tiene más de quién? ¿Usted es depresiva como su mamá? ¿Usted es enojona o maldicienta como su papá? ¿Usted es soberbia como la abuelita, por ejemplo, o el abuelito? Hay que analizar todo nuestra estructura ancestral o nuestra estructura de árbol genealógico. En lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. En lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Anótelo, pero también váyalo haciendo ahorita de una vez para orar. Sí, va a poner, hermana, que hay que analizar el árbol genealógico de la familia. Emocional, espiritual y físico. Y físico. Ahora, ¿cómo podemos detectar que hay una ligadura del alma? ¿O cómo podemos detectar con quién tenemos esa ligadura del alma? Usted que tiene ahí su libreta y su lápiz aquí en la iglesia, o usted que nos escucha, corra por una libreta y por un lápiz. Vamos a hacer una dinámica. Vamos a poner 3 círculos. Círculo número 1, círculo número 2 y círculo número 3. Vamos a hacer 3 círculos. Los que no tengan libreta y pluma pueden imaginárselo, pero sí ver círculo 1, círculo 2 y círculo 3. En el círculo número 2, que es el círculo que está en medio, escriba el nombre de la persona que usted más ama. No puede ser su mamá, no puede ser su papá, ni pueden ser sus hijos. ¿Ok? Ni hermanos tampoco. Puede ser un exnovio, puede ser un novio
Puede ser su esposo o alguien que fue su esposo o así. ¿Qué amas? ¿Qué amas? Hay que ser sinceros. Y cada quien va a ponerlo ahí y nadie se arrima a otra persona. Es individual este ejercicio. No, tampoco puede ser Jesús. Si usted es hombre, hablamos de que usted ponga en medio a la mujer que más ama en la actualidad. Ajá, en la actualidad. Y si es mujer, va a poner el nombre del hombre que más ama. No puede ser el esposo. Si usted ama a William Levy, puede poner William Levy. No, sí puede ser, puede ser su esposo, puede ser su novio. No, estamos hablando de parejas. Ok. Puede ser en la imaginación si usted quiere. Si usted tiene miedo que lo lean los que están al lado, hágalo en su imaginación. Ok. Ahora, el que más ama. Ahora, si usted no puso a nadie que más ama, a quien más amó. Hay que ser sinceros. Ahora, si usted dice, así como acá, dice, no, yo a nadie amé, no amé. Bueno, con quien más usted sintió pasión, o con quien más usted intimó. Okay. Sí, es el círculo en el medio. Estamos hablando de ese círculo en el medio. Ok. Y si no, usted póngale, estoy echando mentiras. Ok. Ahí va. Ahora, el círculo número 1, que es el de su lado izquierdo, va a poner a la segunda persona que más amó o que más sintió pasión, o que el segundo lugar o ilusión. Rudy hizo el primero. Rudy hizo una pregunta muy importante. Dijo, ¿y si yo amo a William Levy? Pues si usted ha tenido pensamientos de que a William Levy yo lo besaba si lo tuviera enfrente, ahí escríbale William Levy, porque usted tiene una ligadura con alguien así. Es en serio. Si a usted le mueve un actor de televisión y usted ha pensado o ha sentido así que no, si yo lo tuviera enfrente, me le colgaba del cuello y le daba un besote, pues hermana, póngala ahí porque ya le movió emociones y sentimientos. Dice por acá, son muchos. El que más, y luego el segundo lugar en el primero. Okay. Y ahora en el círculo número 3, ponga el nombre de su primer amor que nunca ha podido olvidar. Pudo haber sido en el kinder, pudo haber sido en la escuela, pudo haber sido en la prepa, pudo haber sido aquel vecino mocoso que usted tenía, pero que lo amó. Ok. Sí. Nada más el chiste es de que ahora, si usted dice, es que no entendí dónde iba cada uno, lo importante es de que en medio usted pusiera el actual, que todavía le sigue moviendo cosas, en sus emociones o en lo físico, en esas dos áreas. Ok. Ahora, si no, si hay alguien que no puso ninguno en ningún lado, vamos a darle un fuerte aplauso. Eso. Usted ya puede ser pastor, evangelista, maestro, y puede ministrar y todo. Puede bajar nubes. Sí. Ok. En el segundo va el segundo lugar que amaste. A quien amaste. Y en el tercero es tu primer amor. Ok. Sí, así.
Dicen por acá, mi primer amor es mi mamá. Hablamos de parejas o novios o exnovios o exnovias. Ok, vamos a avanzar porque en la radio yo creo que también ya acabaron. Fíjense muy bien. Inmediatamente cuando empezamos este ejercicio, algunos tuvieron negación. O sea, soy bien santo y eso no. Otros, algunos tuvieron negación. O sea, no, yo nunca y nunca, nada. ¿Ya me explico? Y luego otros dijeron, se fueron todavía a un grado más alto. No, yo actualmente amo a Jesús. Ya me explico. Pero otros pusieron la pregunta que se hizo: una persona física que hayas amado o que hayas intimado, que amas actualmente, lo que amaste o fue tu primer amor. Después dijimos, en medio, si no es actual, puede ser alguien que amaste o que te generó o pasión o te emocionaste y que te movió todas tus emociones o sentimientos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esto, inmediatamente espiritualmente se remueven cosas. Sí. Se remueven cosas. Se remueven cosas. Por ejemplo, cuando yo leí esto, fíjese, cuando yo leí esto, cuando empezamos a preparar esto, yo recordé, pongan atención, cuando empecé a armar este estudio, en lo personal yo recordé algo que no había sido una pareja o una novia o algo así, sino que yo recordé que a los 12 años o 13 habíamos jugado un grupo de niños en la casa a la botella, y luego los dos que quedaran iban a ser el papá y la mamá, y luego se iban a poder dar besos y cosas así. Y yo participé en ese juego, y ese juego en mi mente quedó por años, y lo recordé cuando estuve haciendo este estudio. Por eso les digo, no salgamos con que no, yo no. Sí, en algún momento todos hemos pasado por alguna situación así. Por eso les decía, también el ejemplo de la televisión. A muchos de la televisión les pega, le están cambiando y de repente, y se regresan. Y es algo interno que pasa en la persona. Entonces vamos a ser bien realistas en eso. Esto quiere decir que ese espíritu ese espíritu está operando inconscientemente en nosotros. ¿Ya me explico? Por eso se remueven cosas todavía en nuestra vida. Por eso de repente somos medio bipolares. Ok. Por aquí expresa una hermana que cuando ve a alguien en la televisión dice, por este hombre sí te dejo. Pues también. Mira, con el simple hecho de que ya en tu mente ya estés deseando a esa persona, aunque creas que es imposible, aunque creas que jamás William Levy se va a salir de la televisión y te va a decir, ven chiquilla, enséñame a leer la Biblia. Ok, vamos a avanzar. Ya vimos que hay que detectar. Ahora, nosotros tenemos que romper esto. Al descubrirlo, hay que romperlo, hay que renunciar a esto. Y me refiero no solamente a estas emociones, sino también a la mentira, a la manipulación,
el estar en contra de una autoridad espiritual o el estar en contra aún de las mismas autoridades. Así actúa ese espíritu de Jezabel. Tenemos que renunciar a esto. Ahora también debemos de detectar qué es lo que nos hace caer nuevamente en ese tipo de pensamientos. Porque por lo regular cuando ese espíritu opera, puede ser, en el caso de la mujer, en un momento de depresión. Ya me explico. En un momento en el que su esposo le dijo algo que le hería, y viene entonces el pensamiento de tantas oportunidades que tuve de casarme con uno mejor que este. O a lo mejor Juan Penas, el que vivía en la Fome 49, sí me amaba más que este. ¿Okay? Entonces, esos momentos hay que detectarlos. O en el varón puede ser en el momento que, no sé, que está viendo la televisión y ve a una de esas bailarinas que salen muy tapadas ahora en la televisión. O en uno de esos programas de niños que le estás cambiando y de repente dice las noches del fútbol y hay todo menos balón de fútbol, ¿okay? Y cambian para ver a las edecanes. Entonces hay que analizar realmente qué es lo que detona ese tipo de emociones o pensamientos en cada uno de nosotros. Ahora, debe de haber honestidad y arrepentimiento. Antes del arrepentimiento está la honestidad, que es lo que trabajamos en este ejercicio. Ahora, esto de la honestidad dice en 1 de Juan 1:9, todos conocemos este versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando escuchamos este versículo, inmediatamente lo relacionamos con que Dios perdona nuestros pecados. Pero completo dice: Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. 1 de Juan 1:9. Debemos de ser honestos con nosotros mismos porque Dios conoce muy bien nuestra situación. Y podemos confiarle, no confiarle, podemos declarar nuestro pecado con toda libertad porque Él nos conoce. Porque podemos hablar con Él abiertamente, porque Él es realmente quien nos conoce a nosotros, lo que estamos pensando cuando estamos en silencio. Que regularmente los momentos de cuando no hacemos nada, ¿cómo se dice? De ocio. En los momentos de ocio son los momentos en los cuales el enemigo acecha más al cristiano. Ahora, en Proverbios 6:27 nos hace una pregunta. Este proverbio dice: ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿Puede un hombre encenderse fuego, ponerse aquí un pedazo de lumbre sin que le arda la ropa? Sin que le arda la ropa. Obviamente no se puede. No podemos acariciar el pecado, aunque sea poquito, aunque sea en la mente, aunque sea en el pensamiento, porque eso lo estamos haciendo. Hay un estudio científico que dice que cuando nosotros respiramos un alimento, cuando llegas a una casa y dices: ¡ay, qué rico huele! Huele a pastel de queso, y hasta lo puedes sentir en el paladar donde lo respiras. Dice que el cerebro detecta como si sí lo estuvieras comiendo. Cuando tú respiras un alimento y dices: ¡ay, huele bien rico!, es como si lo estuvieras consumiendo. Cuando tú ves en televisión
por eso hacen la mercadotecnia de esa manera. Cuando tú ves en televisión esa paleta Magnum, cuando está haciendo mucho calor, que la muerde la muchacha y se ve adentro pues lo cremosito y el chocolate quebrándose y la nuez cayendo. Tu cerebro está disfrutando esa Magnum. Y dije otro gol, esa paleta de hielo con chocolate. Entonces, lo mismo pasa con el pecado. Fidel, Robert, ¿quién más está de varón? Compadre Pepe, acá está. ¿Quién más está de varón? Ian también. Cuando nosotros vemos pasar una mujer por la calle, y que dice: Señor, ¿cómo has bendecido a esta mujer? Y volteas así como y por dentro dices lo que dijo el compadre Pepe. Entonces, fíjense muy bien. Ahí vamos. Entonces, nosotros estamos haciéndolo con el alimento. Nosotros estamos acariciando el pecado en nuestra mente. Ahora, ¿qué pasa cuando esa mujer no pasa por la calle? Sino que puede ser, no sé cómo decirlo, puede ser alguien muy honesta, muy tapada, muy cubierta, vamos a decirlo así. No una mujer que ves en la calle que anda enseñando su cuerpo, sino que puede ser alguien decente, cubierta, tapada, y tú de todas formas volteas y te imaginas cómo es esa mujer si estuviera descubierta. Ahí estamos hablando ya de una contaminación espiritual más grave, porque estamos hablando ya de un espíritu de lujuria afectando al hombre o afectando a la mujer. Entonces, eso ya es nivel de abominación. No solamente se acaricia el pecado, no solamente se respira el pecado, sino que ya está entrando en el cuerpo, ya está uno cometiendo pecado. Entonces, si nosotros ya detectamos este espíritu que, vuelvo a repetir, ataca o trata de seducir a todos aquellos que tienen un plan perfecto de Dios para su vida, o aquellos que tienen un ministerio, o aquellos que tienen un don, o aquellos que tienen un talento, este espíritu en esta noche, le voy a decir, está completamente removido. Y es tiempo de que nosotros cerremos nuestros ojos. Vamos a pedir a los niños que guarden silencio unos segunditos. Van bajando por allá. Vamos a cerrar nuestros ojos, los que estamos aquí, los que están en la radio. Y vamos a pedirle a Dios, vamos a reconocer delante de Dios estas características que hemos mencionado tanto del hombre como de la mujer. Si usted detectó alguna característica, empieza ahí en voz baja a reconocerlo delante de Dios. Señor, reconozco que he deseado a la mujer de mi prójimo, por ejemplo. Reconozco que he deseado a esa persona que salía en televisión. Reconozco que todavía recuerdo a mi expareja o a mi exnovia o a mi exnovio. Ahí usted comience a hablar con Dios ahí en voz baja. Usted solamente reconozca, pídale perdón a Dios y rechácelo. Reconózcalo y luego pida perdón y luego diga: rechazo esta emoción de mi vida, lo rechazo de mi vida, lo rechazo de mi cuerpo, lo rechazo de mi espíritu, lo rechazo de mis emociones. Ahí en voz baja usted siga hablando, siga diciéndole a Dios. Usted que nos escucha ahí en radio, tome ahí un tiempo, reconozca delante de Dios, pida perdón y rechace esa opresión, ese ataque
del enemigo que quiere destruirlo y apartarlo de Dios, apartarlo de los planes perfectos de Dios. Gracias, papá. Papá, en esta noche, Señor, yo te pido, papá, que muestres a cada uno de mis hermanos, papá, que están aquí en la iglesia y los que nos escuchan, Señor, que les muestres, papá, todo espíritu, papá, toda característica del espíritu de Jezabel operando en sus vidas, papá, que puedan ellos detectar, papá, y te pido que escuches, papá, la voz de ellos, papá, que ellos están reconociendo, papá, en este momento. Yo te pido, papá, que tu Espíritu Santo redarguya, papá, hasta lo más profundo, Señor, que verdaderamente podamos abrir nuestro corazón en esta noche a ti, Señor. Queremos ser libres, papá. Creemos, papá, que tú nos vas a hacer libres esta noche, Señor. Te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo, papá, a quitar esa podredumbre, papá, a limpiar, papá, toda esa abominación, papá, que se mueve de manera consciente o que se mueve de manera inconsciente en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que nos escuchan, papá. Reconocemos, papá, que nuestras emociones han sido afectadas. Reconocemos, papá, que nuestro cuerpo físico también ha sido afectado por malas decisiones, papá, por consecuencias que han venido a nuestras vidas, papá, en tiempos de decisiones incorrectas, papá. Y ahora, papá, te pedimos perdón, Señor, y rechazamos, papá, todo espíritu inmundo, papá, que esté operando en cada uno de nosotros. Hoy rechazamos todo ataque de todo espíritu de Jezabel en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra pareja. Y ahora es tiempo de que usted que está ahí escuchándonos, y usted, hermano, ahora rechace todo espíritu, no solamente de su vida. Rompa toda ligadura del alma, rompa todo espíritu de Jezabel que ha entrado a su hogar, que esté en sus hijos, que esté en sus padres, que esté en su pareja o en su esposo. Este es el tiempo que usted diga: papá, yo rompo en el nombre de Jesús toda operación del espíritu de Jezabel, y luego diga el nombre de su esposo o de su pareja o de sus hijos. Es el tiempo de que usted levante su voz en esta noche y rompa con ese espíritu que ha estado trayendo opresión a su vida, que ha estado atándole, que ha estado evitando su crecimiento espiritual. Papá, hoy atamos, papá, todo espíritu de mentira. Hoy atamos y echamos fuera todo espíritu de manipulación, toda soberbia, toda altivez, toda vanagloria. Hoy lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera, papá, de cada una de nuestras vidas. Toque su estómago, ahí donde usted está, y empiece usted a reprender. Empieza a decir: yo ato todo espíritu inmundo que ataca mi vida en el nombre de Jesús. Rechazo toda obra de Satanás en contra de mi vida, en contra de mi familia, en contra del ministerio que Dios ha puesto en mi vida. Comience a declarar, abra sus labios. Ese es el tiempo de que usted corra por su vida, de que usted se levante, de que usted resista y que el enemigo huya en esta noche en el nombre de Jesús. Cuando usted reconoce, cuando usted pide perdón, cuando usted se levanta en poder y en autoridad, cuando usted rompe todo ataque del enemigo, el enemigo huye de su vida en el nombre de Jesús en esta noche. Oh, rabakanda daía sarabakanda daía sai. Oh, rabakanda da basanda daía sarabakanda daía. Papá, que tu Espíritu Santo, papá, descienda, papá, y toque, papá, cada una de nuestras vidas y de las personas que están ahí en radio. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que está obrando a través de ese espíritu de Jezabel en los ministerios de las personas que nos escuchan, en el ministerio de las personas que están aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, queda roto. En el nombre de Jesús se disipa. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu inmundo. Rompemos toda maldición generacional. Rompemos toda maldición generacional en nuestra familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy rompemos toda ligadura del alma con esas 3 personas que anotaron en esa hoja. Empiece usted a romper toda ligadura del alma con esas personas. Y si usted tuvo un recuerdo
pasado, estuvimos en este estudio, usted empiece a romper esa ligadura del alma con esa persona, o con esa familia, o con esa expareja, o con ese exnovio, o con esa exnovia. Oh, Rabacanda la bahía, Sarabacanda da Iasai. Oh, Rabacanda da Basanda, Rabacanda da Iasai. Si usted que nos escucha en radio, quizá usted dice: yo estoy en otra situación porque yo tuve una pareja antes de mi mismo sexo. Usted también rompa toda esa ligadura del alma, porque esas ligaduras del alma a usted le siguen atacando. Rompa hoy en esta noche, en el nombre de Jesús. Rompo toda ligadura del alma y diga el nombre de la persona. En el nombre de Jesús declaramos libertad. Quizá usted tuvo un esposo, quizá usted ya está en su segundo matrimonio. Rompa toda ligadura del alma en el nombre de Jesús con esa primer pareja, con ese primer novio que usted tuvo. En esta noche hoy echamos fuera todo espíritu, toda contaminación espiritual que opera a través de la intimidad, a través de la fornicación, a través de la idolatría, a través de la lujuria. Hoy atamos y echamos fuera en el nombre de Jesús todo adulterio en el nombre de Jesús, toda fornicación. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rompemos toda atadura en el nombre de Jesús en esta noche. Oh, Rabacanda da Sarabacanda da Iasai. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu inmundo que opera a través de nuestra mente. Toque su cabeza. Si usted tiene pensamientos, si usted viene ese tipo de ataques, ponga sus manos en su cabeza y usted reprenda, y usted ate. Y por favor, si usted ya terminó de orar, cierre sus ojos. Oh, Rabacanda da Sarabacanda da Iasai. Rompemos en el nombre de Jesús este espíritu que está oprimiendo, papá, a tus hijos, papá. Hoy, papá, echamos fuera todo espíritu inmundo en tu nombre, papá. Todo ataque de lujuria, papá. Todo ataque de perversión, toda manipulación, papá. Toda hechicería, lo atamos y lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. 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 Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Papá, en esta noche te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, papá, que tu Espíritu Santo, papá, inunde nuestras vidas, papá. Que tu Espíritu Santo llene, papá, esos espacios, papá, donde había opresión, papá. Que sean llenos por tu Espíritu Santo, papá. Que tu poder, papá, que con tu poder limpies, papá, y purifiques, papá, toda esa suciedad que había, Señor. Desciende con tu Espíritu Santo en esta noche, papá. Trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Hoy, papá, cubrimos con tu sangre preciosa a todos aquellos que nos escuchan, papá. Cubrimos con tu sangre preciosa a nuestros hermanos que están aquí en la iglesia, papá. A sus familias, papá. A sus hijos, papá. Los cubrimos con tu sangre preciosa. Declaramos bendición, papá, sobre sus vidas. Declaramos, papá, que conforme avanzan en su lectura bíblica, papá, conforme avanzan en oración, papá, el enemigo sigue huyendo, papá, y sigue apartándose, papá, a pasos agigantados de alrededor de cada uno de ellos, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Quedamos despedidos. Y me voy a mover para acá para despedir la radio. Y aquí en la iglesia quedamos despedidos. Dios les bendiga, hermanos, ustedes que nos escuchan. Les invitamos a que nos escriban a través del correo electrónico y nos acompañen a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche. Dios les bendiga.